Presento ante el Pleno el siguiente punto de acuerdo con los siguientes considerandos. El cambio climático es un fenómeno de la naturaleza que se presenta desde hace algunos años a nivel mundial con impactos imprevisibles que ahora logramos apreciar de manera más clara, principalmente en nuestro entorno. La temperatura del mar pudiera incrementarse entre 1 y 2 grados centígrados, lo que favorece la posibilidad de que los ciclones o tormentas tropicales alcancen categorías mayores. En un futuro inmediato, que al parecer ya nos alcanzó, el ciclo hidrológico se volverá más intenso. Por ello es de esperar que aumente el número de tormentas severas, aunque en contraparte podemos esperar periodos de sequía más extensos y prolongados. Las observaciones de los últimos años en México parecen coincidir con este proceso. Nuestro país se encuentra ubicado entre dos litorales, uno que identifica el Golfo de México y el Mar Caribe, y por otra parte el Océano Pacífico y el Golfo de California, por lo que nuestra región se encuentra ubicada como un blanco certero de los fenómenos Alpes y País. Sinaloa, estado que tiene como actividad primaria por excelencia la agricultura, se encuentra amenazado permanentemente por estas circunstancias que ponen en riesgo la viabilidad económica y el sustento de muchas familias dedicadas a la agricultura, ya sea en la modalidad de riego o de temporada. El pasado noviembre de 2013, la tormenta tropical Sonia tocó tierra en la zona sur del estado, y a pesar de que se degradó a depresión tropical, dejó cuantiosos daños en cultivos en un amplio sector de la zona rural de los municipios de Mazatlán y Rosario, con afectaciones de más de 1.358 hectáreas de siembra de frijol, tomate, calabaza, maíz, chile, tomatillos y papaya. Entre los lugares principalmente afectados podemos destacar Barrón, el Quelite, La Sábila, el Gualamo, el Recreo, Chamizal, Camacho, por mencionar solo algunos. En la desgracia ocasionada por estas tormentas, los productores agrícolas solicitaron el apoyo inmediato a la Zagarpa para repartir en parte las pérdidas ocasionadas por la lluvia y el frío. A la fecha, esta gente no ha recibido respuesta alguna, razón por la que hoy, haciendo eco de su reiterada petición, elevo ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo el criterio de urgente y obvia resolución según lo establecido en los numerales 214 y 217 de la Ley Orgánica que rige este Poder Legislativo. Punto de acuerdo único. Los integrantes de la 61ª legislatura exhortan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, así como a las delegaciones federales de Zagarpa y Cedesol en Sinaloa, respectivamente, para que en un corto plazo y de manera coordinada asignen recursos para la elaboración e implementación de un programa emergente para que los productores de las comunidades afectadas por la tormenta tropical Sonia puedan reactivar el sector agrícola de la región. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado. Diputado Martín Pérez Torres presenta una propuesta de punto de acuerdo. De obvia y urgente resolución a la que me voy a permitir darle lectura. Punto de acuerdo único. Los integrantes de la 61ª legislatura exhortan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, así como a las delegaciones federales de Zagarpa y Cedesol en Sinaloa, respectivamente, para que en corto plazo y de forma coordinada se asignen recursos para la elaboración e implementación de un programa emergente para que los productores de las comunidades afectadas por la tormenta tropical Sonia puedan reactivar el sector agrícola de la región sur del estado. Habiendo escuchado la propuesta de punto de acuerdo, se pregunta a los ciudadanos y diputados en votación económica si se considera de obvia y urgente resolución. Los que estén por la afirmativa, si no les manifestamos, por favor. Los que estén por la negativa. Por unanimidad se aprueba el punto de acuerdo, por lo que se ordena expedir el acuerdo correspondiente y darle seguimiento y cumplimiento.
Oye, fíjate que estoy viendo ahorita aquí la tasa de la